Hay dos momentos en la vida cristiana que a mí me emocionan mucho. Número uno, ver a la gente llegar a las aguas del bautismo. Tener ese momento de ver personas abrir la puerta de su corazón y descender a las aguas del bautismo, a mí eso me emociona mucho. Y hay otro momento que me emociona mucho es la participación de la cena del Señor. Así que dentro de un ratito vamos a participar de ella. Pero a veces tenemos la costumbre de venir en la Alianza Cristiana y Misionera el primer domingo de cada mes, participar de ella, y a veces se hace tan común, tan frecuente, que es necesario detenernos un poquito en el camino y reflexionar sobre lo que esto significa. Así que yo quisiera compartir con ustedes en la palabra de Dios sobre lo que este acto significa. Yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con la pintura realizada por Leonardo da Vinci. Entre las obras famosas de él está una que se conoce como la Santa Cena o la última Cena. Le tomó 3 años pintar esa obra. Hoy día se encuentra en Milán, Italia, la pintura realizada por él. Lo cierto es que Leonardo da Vinci no se ajustó a las costumbres de la época de los tiempos de Jesús, donde la gente se sentaba en el piso alrededor de una mesa. Pareciera que Leonardo da Vinci lo que hizo fue colocar a los discípulos, ¿verdad?, en una mesa muy parecida a la que nosotros tenemos, ponerse a la distancia y tirar una foto. Eso pareciera que fuera lo que él hizo. Pero no, esa no era la costumbre en ese entonces. Es que yo te pregunto a ti, pues me pregunto a mí también, ¿qué viene a tu mente o qué viene a mi mente cuando hablamos de la Santa Cena? Es el momento en donde nosotros tomamos un pedacito de pan, un poquito de jugo de uva y participamos. ¿Será eso la Santa Cena? ¿Sería eso lo que ellos practicaban, los discípulos o antes los discípulos? ¿Era eso lo que practicaban? ¿Cuánto duraba ese momento? ¿Cuánto nos toma a nosotros comer el pedacito de pan, tomarnos el juguito de uva? ¿Qué nos puede tomar eso? ¿Tomará qué? Unos 15, 20 minutos si extendemos el tiempo. ¿Cuánto duraba ese momento en la antigüedad cuando Jesús celebró el acto con sus discípulos? Bueno, tomaba mucho más de los 15 o los 20 minutos que nosotros realizamos. Quisiera que vayas conmigo a Marcos capítulo 14, porque allí tenemos básicamente la historia que nos interesa a nosotros. Si quiero leer de la palabra de Dios este pasaje interesante y mantén tu Biblia ahí a la mano, pues vamos a correr a través de ella unas cuantas veces. Y yo creo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos lo expresa mejor de lo que yo lo pueda decir. Usted está conmigo aquí, ¿verdad que sí? Amén. Seguimos entonces. Dice así, Marcos capítulo 14, versículos 12 al 16. Leo la palabra de Dios. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Donde él entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. El Señor bendiga, ¿verdad? Su palabra en nuestros corazones. La Pascua era la fiesta más significativa de los judíos. Había muchas, pero eran 3 las que sobresalían. Pentecostés y los tabernáculos eran las otras 2 fiestas muy importantes para el pueblo del Señor. Pero la fiesta de la Pascua probablemente era la más significativa, porque representaba esa fiesta la salida de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdas?
La cena pascual se llamaba Seder y, y esa palabra significa orden y tenía una serie de elementos muy importantes con unos simbolismos extraordinarios. ¿Cuántos elementos formaban parte de la Pascua? En el día de hoy, los elementos que tú y yo utilizamos, ¿verdad? Es un pedacito de pan y una copa con un jugo de uva. Pero ¿cuáles eran los elementos que los discípulos o el pueblo del Señor durante años utilizó en la celebración de la Pascua? ¿Sabes cuántos eran? Eran cuatro elementos. Empezando con el vino, que a diferencia de nosotros que es una copita, ¿verdad? La celebración de la Pascua incluía 4 copas de vino que se repartían durante la cena. ¿Qué significaba cada copa? Porque cada una de ellas tenía un significado. La primera copa representaba la salida, les recordaba el momento en que salieron de Egipto. La primera copa ya en el tiempo de Jesús daba inicio a la celebración y a la consagración del momento de celebrar la Pascua. La segunda copa representaba la salvación. Yo te voy a librar. Se tomaba luego de contar la historia de cómo salieron de Egipto. A la segunda copa le seguía eventualmente en el proceso la tercera copa, que era la copa de la redención. Se tomaba después de haber cenado, después de haber comido el cordero pascual. Y hago un paréntesis aquí. Es en esa tercera copa que nuestro Señor Jesucristo instituyó lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Fue en la tercera copa donde se instituyó la cena del Señor, cena que todavía hoy, siglos después, nosotros celebramos y recordamos. La cuarta y última copa era la copa de la celebración, en donde se recordaba que Dios había tomado al pueblo como su pueblo. Se tomaba al final, y era acompañada esa copa, ¿sabes por qué? Por canciones y alabanzas. Se cantaba, se recordaban los salmos desde el 113 hasta el 118. Cuando usted lee la historia de esa noche en que Jesús estuvo con los discípulos y celebró la Pascua, nos dice Mateo, que también contó la historia, nos dice Mateo que cuando terminó la celebración, cuando terminaron de cenar, dice el Mateo que se levantaron y salieron hacia el Monte de los Olivos, haciendo ¿qué? Cantando el himno. ¿Por qué? Porque era la costumbre de ellos. Así que eran 4 elementos los que eran parte de la celebración de la cena pascual. ¿Cuál era el segundo elemento? Los panes sin levadura. Era también parte de la celebración de la cena pascual. Los panes sin levadura también representaban algo. Representaban la prontitud con la cual el pueblo del Señor tuvo que salir de Egipto. No hay tiempo para cocinar el pan como tenemos la costumbre. Así que es necesario cocinar, comer y salir rápido de Egipto. Cuando ellos comían los panes sin levadura, recordaban en ese momento la prontitud con la cual tuvieron que salir. Otro elemento de la cena pascual eran las hierbas amargas. Las hierbas amargas le recordaban al pueblo la amargura de los años vividos allí en cautiverio en Egipto. Recordaban también las hierbas amargas la bondad del Señor que los libertó de la esclavitud. Y por último, estaba el Cordero Pascual. El Cordero Pascual que tenía que ser, muchos de ustedes conocen la historia, tenía que ser sin mancha,
Ese cordero pascual era llevado al sacerdote. El sacerdote sacrificaba el cordero, realizaba el ritual que tenía que realizar y entonces entregaba, ¿verdad?, porción del cordero al padre de la familia, quien iba a su casa, ¿verdad?, lo cocinaba y lo comía con su familia. Cada judío sabía muy bien lo que significaba el cordero pascual. El cordero pascual era el recordatorio de la última plaga que atacó Egipto. ¿Recuerdas? El ángel de la muerte pasaría y solamente aquellos que habían colocado la sangre del cordero en el dintel y en los postes de las puertas serían librados de la ira de Dios. Para que tú y yo podamos comprender lo que significa el cordero pascual. ¿Qué te parece si vamos a la Biblia? En Éxodo capítulo 12, quiero leerte los versículos 21 al 24 de ese capítulo. Éxodo capítulo 12, dice la palabra de Dios así. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad, tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Al leer ese pasaje, para mí sobresalen dos cosas. Número uno, la sangre del cordero puesta en el dintel y en las dos postes de las puertas salvaría al pueblo del Señor de la ira de Dios. Segundo, la Pascua, lo próximo que veo aquí, la Pascua sería algo que ellos estarían recordando año tras año. Sería una fiesta que se realizaría todos los años y transmitiría a futuras generaciones el cuidado y la protección que Dios había tenido con ellos. Ahora bien, los años pasaron y estamos en el momento en que Jesús está con los discípulos, ¿verdad? Está con los discípulos celebrando la Pascua, la última Pascua de su ministerio terrenal. Marcos capítulo 14, volvamos allí, versículos 17 al 21. Yo quiero que lo veas conmigo, pues la Biblia lo puede decir mejor de lo que yo lo puedo decir. Dice así, ¿quiénes fueron los que participaron con Jesús en esta cena pascual? Dice, cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Tratemos de ubicarnos en el momento en que Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos. Tratemos de usar aquí un poco de nuestra imaginación. En medio de la festividad, en medio de la celebración, como dicen en mi país, Jesús deja caer una bomba. ¡Bum! Uno de ustedes me va a entregar.
Hasta ese momento, los discípulos habían caminado con Jesús por un espacio de 3 años y medio. Ellos habían escuchado y habían sido testigos de la oposición y la persecución sufrida por Jesús. Ellos habían escuchado, por lo menos en 3 ocasiones, anuncios de que Jesús sería arrestado, de que Jesús iría a juicio, de que Jesús sería azotado, de que Jesús sería condenado y de que Jesús sería ejecutado. Ellos por lo menos en 3 ocasiones habían escuchado ese mensaje. Pensarían, me imagino yo, que al escuchar eso y ver la oposición que enfrentaba a Jesús continuamente, creo que ellos pensarían que serían los romanos o los líderes religiosos de la época de Jesús, los fariseos, los saduceos, los herodianos, cualquiera de ellos, los que serían culpables de tan vil acto. Pero pienso que ninguno de ellos estaría pensando de ninguna manera que el traidor estaría en medio de ellos. Y en ese momento, de pronto, en la celebración de la Pascua, Jesús lanza este pensamiento tan perturbador. Uno de ustedes me va a entregar. Cuando usted lee este pasaje y cuando tú estudias cómo se celebraba la Pascua, vas a descubrir que en esta ocasión pareciera que Jesús está redefiniendo la celebración de la Pascua, cambiando hasta el orden de cómo se celebra la Pascua. Y entonces uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Jesús lanza este pensamiento? Uno de ustedes me va a entregar. La Biblia dice, ¿verdad?, que comenzaron a entristecerse y se decían unos a los otros, seré yo. Cuando tú lees este pasaje, en la manera en que está hecha la pregunta, espera una respuesta. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Tranquilo, Jacobo, no eres tú. ¿Seré yo, Señor? Tranquilo, Mateo, tampoco eres tú. ¿Seré yo, Señor? Pedro, no eres tú. ¿Seré yo, Señor? Juan, no te desesperes, no eres tú. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? En la manera en que está hecha la pregunta, se espera que haya una respuesta, pero también en la manera en que está hecha la pregunta y en la manera en que ellos respondieron, abre la posibilidad de reconocer que cualquiera de ellos podía traicionar a Jesús. ¿Va conmigo? Mire la respuesta de Jesús. Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Bueno, Jesús sabía quién lo iba a entregar. Él lo sabía. Muestra el grado de intimidad que tenía con ese discípulo. Grado de intimidad que él compartía con todos los 12. De hecho, en una ocasión le dijo a los discípulos, de aquí en adelante ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. De aquí en adelante les llamaré mis amigos. Así que esto muestra el grado de relación, de intimidad que Jesús tenía con el discípulo que lo iba a entregar. La pregunta obligada es, ¿por qué lo deja en el anonimato? ¿Por qué Jesús, verdad? En la pregunta, cuando de pronto Jesús decía, ¿seré yo, Señor? Vaya, Judas, eres tú. Qué bueno que ya lo dijiste. ¿Por qué Jesús mantiene el nombre en el anonimato? Bueno, hay gente que dice, bueno, si Jesús hubiera declarado que era Judas, Judas no sale vivo de allí. Conociendo a Pedro, ¿verdad? Como era Pedro, Pedro no hubiera permitido que Judas saliera de allí. Pero yo no creo que esa fue la razón por la cual Jesús mantiene el nombre en secreto. No creo que esa es la razón. Recuerde, para mí Jesús está
redefiniendo aquí la Pascua. Y la pregunta, la situación, lleva a cada uno de esos discípulos a un momento de reflexión, a mirar a lo profundo de su corazón. Y de eso se trata este momento. ¿eh? Es el momento de mirar a lo profundo de nuestro corazón. Si cabe la posibilidad que cada uno de nosotros ofenda y traicione al Señor. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando Jesús lo arrestaron, ¿recuerdas lo que pasó? ¿Recuerdas lo que pasó? Llegó Judas, le dio un beso, con un beso traicionas al maestro, ahí Jesús es arrestado. ¿Pero qué pasó con los otros 11? ¿Recuerdas? Dice la Biblia, que huyeron, dejaron al maestro solo. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón perverso de Judas era el mismo corazón perverso de cada uno de ellos, capaces de traicionar al Señor. Así que la pregunta, en la manera que está hecha, invita a un tiempo de reflexión, de autoanálisis. ¿No fue eso lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que tiene que hacer antes de participar de la cena? Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo antes de qué, de comer el pan y de tomar las copas. Así que cuando de pronto tú y yo estamos en la celebración de este acto, debemos recordar que ni tú ni yo merecemos estar sentados en la mesa del Señor hasta que realicemos la magnitud de nuestro pecado y clamemos a Dios por su misericordia. Bendito sea su nombre. Jesús redefine la Pascua. De hecho, aquellos que han estudiado este pasaje mucho más que yo, se han dado cuenta que Jesús cambió el orden de cómo se celebraba la Pascua. Cambió el orden. Esta no era la primera vez que Jesús celebraba la Pascua. Así que como Él está redefiniendo el orden, ¿qué te parece si vemos Marcos capítulo 14, versículo 22 al 25? Leo la palabra de Dios. Mira esto. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y ahí me detengo. Mire esto, lea bien conmigo. Dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Quiere decir que cuando Jesús da el pan, ¿qué pan? El pan sin levadura. En ese momento, ya ellos estaban ¿qué? Comiendo. Estaban comiendo el cordero pascual. Pero tradicionalmente el cordero pascual es lo último que se come. Se comían las hierbas amargas, se comía el pan sin levadura, se tomaban las copas y lo último que se comía era el cordero pascual. Así que de pronto, yo imagino a los discípulos, esto está como medio raro, ¿verdad que sí? Esto no es lo que siempre hacemos. Así que mientras están comiendo, Jesús parte el pan y les da. Miren lo que dice la Escritura. Tomaste mi cuerpo, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo les dio y bebieron de ella todo. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Señor, bendiga su palabra. Miren, hermanos queridos, esta no es la primera vez que Jesús está celebrando la Pascua. Él sabía que había que partir el pan. Él sabía que había que comer las hierbas amargas. Por último, que se comía el cordero pascual. Y a eso le seguía la tercera copa de vino. Sin embargo, Jesús está cambiando el orden establecido. Él dice, mientras comían, tomó pan y bendijo. Mientras comían, Jesús parte el pan. Y lo interesante del caso, trate de imaginar la escena.
Ellos están comiendo el cordero pascual, masticando. Y de pronto Jesús hace una relación entre el pan que Él va a dar y lo que ellos están comiendo. En otras palabras, Jesús hace una conexión entre el pan y el cordero pascual. En otras palabras, Él está identificándose a sí mismo como el cordero de Dios, el cordero pascual. Es aquel que Juan el Bautista, comenzando su ministerio, lo señaló diciendo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al partir el pan, ¿verdad? Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis rapidito, porque la cena pascual estaba llena de elementos que representan algo. Las hierbas amargas, el sufrimiento que vivieron. El pan sin levadura, la rapidez con que tuvieron que salir. El cordero representa a Cristo. ¿Te das cuenta? Está lleno de unos elementos que representan algo. Representan algo. Por lo tanto, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, lo que está diciendo es que el pan representa su cuerpo, no que era el cuerpo de él en sí, porque él estaba allí, delante de ellos. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Porque eso es clave, porque hoy día hay, es verdad, organizaciones religiosas que creen que de una manera mística, misteriosa, extraña, por las palabras del sacerdote que está dirigiendo la Eucaristía, literalmente el pan y la copa místicamente se convierte en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Y eso es un error, ¿te das cuenta? Eso es un error, porque estaríamos diciendo que estamos sacrificando a Jesús una vez más. Y la Biblia dice que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue hecho una sola vez y es válido para siempre. Por eso cuando nosotros participamos de este acto, no estamos comiendo el cuerpo de Cristo, ni estamos bebiendo su sangre, estamos recordando que Él en la cruz del Calvario hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Así que ese error no lo creemos, ¿verdad? Aquí Cristo está haciendo la conexión de que su cuerpo sería entregado, sería sacrificado de la misma manera que el Cordero Pascual sería inmolado. Y dice la Biblia que entonces tomó la copa, habiendo dado gracia, le dio para que bebieran de ellos todos. Y dijo estas palabras, y esto es clave. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Así que ahora Jesús hace la conexión, ¿verdad? De la copa de vino, que era la tercera copa de vino, con la sangre del cordero y su propia sangre. En la primera Pascua, la que celebró Moisés, él puso la sangre, ¿verdad?, en el dintel y en los postes de las puertas para proteger al pueblo de Dios. Ahora Jesús está diciendo, mi sangre derramada en la cruz del Calvario va a proteger tu vida. Y observa cómo Jesús dice, la sangre o mi sangre del nuevo pacto. Este término, nuevo pacto, no era extraño para los judíos. O sea, nosotros a veces leemos esta historia con mentalidad del siglo XXI. Pero esta declaración, la sangre del nuevo pacto, no era extraño para los judíos. De hecho, ellos habían escuchado sobre eso. Moisés había entregado el primer pacto. Moisés, Éxodo capítulo 24, versículo 7, versículo 8. Moisés había entregado el primer pacto. Y el primer pacto estaba basado en la obediencia a la ley de Dios. Si usted lee el primer pacto, allí le va a decir todo lo que usted tiene que hacer para agradar a Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que el pueblo de Israel no fue muy obediente a las instrucciones dadas en ese pacto. Por lo tanto, se esperaba un nuevo pacto, el pacto profetizado por Jeremías. Si usted me va a permitir ir
al libro de Jeremías para que usted lo vea lo que yo estoy diciendo aquí. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Oye esto, daré mi ley en su mente, escribiré en su corazón. Escucha esto, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Observa con calma luego en tu casa, lee el pasaje otra vez y observa la cantidad de veces que se menciona en esos pocos versos lo que Dios hará. El primer pacto trataba sobre lo que el ser humano tenía que hacer hacia Dios. Y este nuevo pacto trataría acerca de lo que Dios haría por el hombre. Mi hermano querido, mi hermana querida, esto no se trata de nuestros sacrificios hacia Dios. Esto se trata de lo que Él hizo en favor de cada uno de nosotros. Bendito, bendito sea su nombre. Jesucristo hizo por nosotros lo que nosotros mismos por nosotros mismos no podíamos hacer. Cuando Pablo le habla a la iglesia que está en Corinto, le dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. La sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario y derramada sobre nosotros, nos libra de toda condenación. Cuando tú lees este pasaje de Marcos sobre la celebración de la Pascua, descubre que Jesús redefinió esta fiesta. El Cordero Pascual fue entregado por toda la humanidad. Su cuerpo fue destrozado, su sangre derramada por nosotros. Y si vamos aún más allá, Cristo llevó, al realizar esta fiesta, en la manera que la realizó, Cristo llevó esta fiesta a ser una celebración de los judíos, a convertirla en una celebración de todo el pueblo, de Dios. Bendito es su nombre. Todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él. No para que recordemos el pasado, sino para celebrar lo que Él hace en nosotros cada día. Y lo que Él hace en nosotros cada día es libertar a gente que está cautiva por el pecado. Al celebrar la cena del Señor, nosotros recordamos que fuimos librados de condenación. Ahora bien, Pablo, cuando recuerda la práctica de la celebración de la cena, da una advertencia que usted tiene que haberle escuchado cantidad de veces. La advertencia es, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Yo te hago la pregunta, no me tiene que contestar, simplemente hago la pregunta para que la piense. ¿Qué es comer y beber la cena del Señor indignamente? Piensa por un momento. ¿Qué es comer y beber la cena del Señor indignamente? Hay gente que puede pensar, bueno, es comerla y beberla estando en pecado, con pecados ocultos, viviendo una doble vida, practicando unas adicciones y no diciendo que tienes esas adicciones. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Me sigue lo que estoy diciendo? No me malinterprete, esas cosas están feas, no debiéramos hacerlo. Pero yo no creo que eso sea comer y beber la cena, o eso solamente sea comer y beber la cena del Señor indignamente. Así que sí, tener una doble vida, hacer cosas feas,
tener algún tipo de adicción escondido y venir y comer la cena del Señor. Si yo estoy diciendo que eso necesariamente es hacerlo indignamente, entonces, ¿qué es comer y beber indignamente la cena del Señor? ¿Sabes lo que es para mí comer la cena del Señor indignamente? Para mí es tomarla creyendo que me gané el derecho por mí mismo de estar sentado aquí. ¿Me expliqué? Pensé que yo me lo gané. Este mes no he hecho nada feo. Recuerda, la última vez que tomamos la cena del Señor probablemente fue el primer domingo de abril. Fue la última vez que usted tomó la cena del Señor. Así que desde el primer domingo de abril hasta el primer domingo de mayo, usted dice, no he hecho nada malo, no le he hecho daño a nadie. He leído la Biblia, todas las noches he orado, ayuné un par de veces durante este mes. Así que de pronto usted cree que se ganó el derecho de estar sentado aquí. ¿Me estoy explicando? Tomar la cena del Señor indignamente es creer que yo me gané el derecho de sentarme aquí. ¿Y quieres que te diga algo? No merecemos, no merecemos. No tenemos ese privilegio de estar sentado aquí por derecho propio. No merecemos tomar la cena del Señor hasta que realizamos que no merecemos tomarla, hasta que realizamos que nuestro pecado realmente nos aleja de Dios y que no tenemos otra alternativa que antes de participar, reflexionar, Señor, mira mi vida, aquí estoy, perdona mi pecado. Y no hay nada malo en tener ese momento de reflexión. Y hay una pregunta que puedes hacer cuando tienes tu momento de reflexión. ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré? ¿Seré yo? ¿Habrá en mí esa inclinación de hacer algo que te pueda ofender, que te pueda ofender, que pueda romper mi relación contigo? Y una vez tienes ese momento, aceptas por la fe que su sangre te cubre de todo pecado. A veces al leer me gusta imaginarme las cosas, me gusta imaginarme cómo lo vivieron las personas que vivieron esa situación. Ahí quiero que llegarte a la primera Pascua, la que celebró Moisés, ¿okay? Antes de salir rumbo a Egipto, a esa primera Pascua. Él había dado las instrucciones. Quédense en sus casas, pongan la sangre en el dintel, pongan la sangre en los postes y no salgan. El ángel de la muerte, el heridor, va a pasar. Y todos los que estén dentro de sus casas, la sangre protectora, nada les va a ocurrir. Está bien. Tú y yo leemos eso hoy en pleno siglo XXI y nosotros conocemos la historia. Pero ¿cómo lo experimentaron esas personas esa noche? ¿Puedes imaginarlo? Pues ya llevan muchos años en cautiverio, muchos años sin ver la intervención de Dios, muchos años suplicando sin que pasara nada. Y ahora de pronto le están diciendo, vamos a poner esta sangre aquí y ustedes quédense, va a ocurrir algo, pero a ustedes no les va a pasar nada. Así que ellos obedecen esa instrucción y están dentro de las casas. Pero piensa conmigo por un momento. ¿Qué estaba pasando afuera de donde ellos estaban? El ángel de la muerte estaba pasando. ¿Puedes imaginártelo? ¿Puedes imaginarte afuera los gritos? ¿Puedes imaginarte afuera la desesperación? ¿Puedes imaginarte afuera el llanto desgarrador de las madres viendo que sus hijos están muriendo?
¿Puedes imaginarte el sufrimiento? ¿Puedes imaginarlo? Piensa por un momento a los que estaban dentro de sus casas escuchando todo eso. ¿Te lo puedes imaginar? ¿De veras estamos seguros aquí? ¿De veras que nada nos va a pasar? ¿De veras que no vamos a morir? Recuerde, ellos no habían visto ninguna intervención en los últimos años. ¿De veras estamos seguros? ¿De veras estamos seguros? Y pienso que ahí en medio de esa casa, en ese silencio, en esa oscuridad, que casi tú no podías ver tu mano, de pronto una voz decir, estén tranquilos, la sangre del Cordero nos protege. Mi hermano querido, al participar de la cena del Señor, nosotros debemos recordar lo mismo. Debemos recordar lo mismo. Tranquilo, su cuerpo entregado por nosotros, su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos protege. Bendito sea su nombre. ¿Me expliqué? ¿Les hizo sentido lo que dije? ¿Qué tal si entonces procedemos a participar de la cena del Señor?